Saludos y bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que también nos siguen en diferido a través de las grabaciones o YouTube. Gracias por acompañarnos y estamos aquí para disfrutar de este tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras. Y abrimos en el libro de Números, Bemidbar, en el desierto. Trabajamos propiamente. Estamos Perdón, sí, Bemidbar, ya he estado yo por otro lado estudiando. ¡Qué barbaridad! Sí, Bemidbar. Entramos netamente en el capítulo 6 la semana anterior. Mi querida Anita, un gusto saludarle. ¡Qué milagro! Dios le bendiga. Y ahí está acompañándonos ahora sí. En el capítulo 6 la semana pasada, estuvimos estudiando, analizando, revisando acerca de el voto nazareo, en el cual habíamos dicho que en el voto nazareo número 1, la persona no podía consumir nada, ningún derivado de la uva, ¿sí? Sea sidra, sea vino, eh, sea vinagre, sea en este caso pasas, uvas en sí mismo, nada, absolutamente nada de lo que deriva de la uva podían comer ni usar. Número uno, tenía todo su contexto, ¿no? Número dos, no podían tocar muerto, para nada. Entonces, si tocaban muerto, literalmente rompían pacto nazareo, sea muerto en línea de animales, que ya sea considerado un cadáver propiamente dicho, o que ya ha pasado varios días y están en descomposición, se contaminan, ¿ya? Y número tres, no debían cortarse el cabello, porque el momento que se cortaban el cabello propiamente, también rompían pacto nazareo. Entonces, ante toda esta realidad, ante todo este proceso, habíamos hablado de ese pacto nazareo. Ahora bien, algunos detallitos como para ir trabajando esta línea y revisando algunos conceptos en cuanto al voto nazareo. ¿Sí? Ahorita veamos estos detalles, ¿ya? Ahí estamos. No sé si se puede observar. ¿Sí? Ok. Dentro de la línea del voto nazareo, propiamente dicho, ellos debían evitar ese contacto con los cadáveres, como habíamos ya expresado desde el verso 6 y 7. Pero quedamos en esta segunda sección, culminación del voto. ¿Cuándo terminaba el voto y por qué terminaba el voto? El término del periodo de consagración o al terminar esa etapa de consagración, el nazareo o el que hizo pacto nazareo debía presentarse ante el tabernáculo o ante el templo y ofrecer un sacrificio específico, un holocausto, una ofrenda por el pecado, como va diciendo el libro de Levítico, obviamente. Ahí muestra cada una de las ofrendas, ofrendas por el pecado, ofrendas por transgresión, etcétera. Una ofrenda de paz, que todo eso ya habíamos explicado en el libro Levítico, acompañado de ofrendas de cereal y libaciones. Veamos lo que dice del 13 al 20, el texto, 13 al 20, capítulo 6, verso 13 al 20. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Quién desea leerlo? Esta es, pues, la ley del Nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación.
y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber, podrá beber vino. Amén. Hasta ahí tenemos todo el proceso de cómo tiene que hacer los holocaustos, presentar, en este caso, la ofrenda delante del Señor de un cordero de un año y una cordera, o sea, dos de paso tiene que presentar. Y ahí va presentando cada uno. Y hay algo interesante, el verso 18 dice, entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. ¿Sí? Entonces ahí hace netamente el proceso propio de literal, estoy rompiendo este pacto que he hecho delante de Dios de mantenerme sin contaminarme en las tres áreas espirituales universales. Número uno, todo lo que tiene que ver con las pasiones emocionales o deseos carnales, como tiene que ver propiamente la línea del vino o los derivados de la uva. Entonces, eso presenta, yo me consagro y no voy a contaminarme en el ámbito de mis deseos. Estamos explicando teológicamente ahora el texto, estamos interpretando. Número uno, entonces el pacto nazareo de uva eh, tiene que ver propiamente, no me voy a contaminar con la línea de pasiones o deseos. Número dos, que tiene que ver con los cadáveres, propiamente no tocar ningún cadáver, tiene que ver netamente con ese ámbito en la línea material, ¿sí? Y es interesante que ese proceso, cuando una persona deja de mirar esa línea material, ya tenemos la primera en la parte de las emociones, la segunda en la parte de la materia, ¿sí? Y hay una tercera, que es el ámbito espiritual, que es el corte del cabello. Entonces, literalmente dice, me voy a cortar o no me voy a cortar el cabello. Eso hace referencia, voy a tener una conexión especial con Dios. Tres áreas específicas, importantes, que usted puede analizar a la luz del texto sagrado e ir analizando que eso, cada vez que una persona se consagraba, literalmente se enfocaba en esos tres ámbitos en su vida. Un sacerdote se enfocaba no al nivel de los nazareos, pero se enfocaba también en el cuidado de sus pasiones desordenadas, en el cuidado de su parte física y el cuidado de su parte espiritual. Y ahí están las tres áreas del ser humano: cuerpo, alma y espíritu, dicho propiamente. ¿Sí? Pero hay un pacto interesante que me llama mucho la atención. Alguien que me ayude con la lectura de Hechos, capítulo 18, verso 18. Si mi mente no me falla. Hechos, capítulo 18, verso 18. ¿Qué nos dice el texto?
Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Quién se rapó la cabeza? ¿De quién está hablando el texto? ¿De De Pablo? Pablo. Pablo está en Corinto. Oye, interesante. Pablo está en Corinto y dice el texto propiamente que él había hecho voto. ¿Qué tipo de voto hizo Pablo? ¿Qué tipo de voto realizó él? No es un voto nazareo, pero hay voto. Y cuando él hace el voto, se corta el cabello en señal de, ok, hice un voto. ¿Cuál es el voto? Yo soy judío. ¿Por qué? Porque no le permitían entrar al templo y le dijeron, ahora es la oportunidad, muestra que realmente tú estás cumpliendo las normas, las enseñanzas delante de Dios y haz pacto delante de nosotros. Él entra a las aguas de purificación y se rapa el pelo en señal, en pacto de que él guarda los mandamientos. Es increíble esa parte. Él está cumpliendo un pacto delante de Dios y dice, yo les demuestro a cada uno de ustedes, aunque no debería hacerlo, pero como testimonio voy a hacer esto. Y es por eso que nos muestra esa parte. Él hizo voto, cumplió la ley, por el cual a él le estaban acusando, diciendo, es que tú no estás cumpliendo las normativas, la ley que nos dejó el Señor. ¿Quieren ver? Pues mire, aquí lo hago, para que sepan que sí estoy cumpliendo a plenitud el mandato de Dios. Eso es Pablo, ¿sí? Entonces, ahí hay ese Pablo. En el versículo 9 dice mi querida Jacqueline, que si por accidente alguien muere junto a él, queda anulada la consagración. Sí, porque toca muerto. O un muerto está cerca. Recuerden que un nazareo no podía acercarse a más de 3 metros de un cadáver. Por eso cuando Sansón no solamente se acerca a un cadáver, sino literal, se acerca a un león que habían hecho como decir, un panal de miel ahí y agarra la miel y no solamente come él, sino también da a sus padres. Porque él, como tal, no es él el que hace el pacto nazareo, sino los padres hacen el pacto nazareo por él. Es en el caso de Sansón, pero es diferente. Mi querida Jackie, le escucho. Buenas noches a todos. La pregunta que yo quise hacer con respecto al versículo 9 es, eh, el nazareo firma un pacto, un compromiso de consagrarse, de santificarse en esas tres áreas, física, espiritual y materialmente. Pero la pregunta a la que yo me refiero es que era a tal punto de que él no lo hizo con intención, sino que fue un accidente. Una persona murió cerca de él y por eso se cancelaba la consagración que él había hecho Sí, delante de Dios. tenía Pero que sí, acercarse al templo. la culpa. Sí, aunque él no tenga la culpa, él tenía que acercarse romper pacto nazareo por causa de hacer los sacrificios y restablecer y decir, ok, a partir de hoy nuevamente arranco el pacto. Es como cesa e inmediatamente presenta los sacrificios y todo lo demás, pide perdón, se restaura, se limpia y nuevamente hace el pacto y continúa. Entonces tenía que pasar por procesos de limpieza delante del sacerdote. Ah, ya, ya, Ujú. gracias. Ok, mi querida Graciela. Pastor, buenas noches, que el Señor le bendiga. Buenas noches, hermanos. Tengo una consulta, pastor. Sí, dígame, Pastor Kleber, aunque la hermana Graciela había levantado primero la Perdón, mano, pero perdón.
Sí. Permítame primero, mi hermana Graciela, y luego vamos con usted, pastor. ¿Cómo están? Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Una Bendiga. Hermana, consulta, pastor. En este caso que estamos hablando del pacto nazareo, tengo una inquietud. ¿Jesús era nazareno o nazareo? ¿O era los dos? Oiga, qué buena pregunta. Y qué bonita la pregunta. Me emociona cuando hacen esa pregunta. Siguiente pregunta. Hay alguien que hace así. Mi querido doctor Yatensi Bonilla es el que nos hacía eso. Nos hacía ese chiste. Y literal no respondía, sino después respondía la pregunta. Pero bueno, para responder su pregunta, ya vamos, porque yo les pedí que ustedes investiguen algo. Recuerden, ¿cuáles son los 4 nazareos que aparecen en la Biblia? Y ahí responderé su pregunta, mi hermana Graciela. ¿Sí? Por favor, esperemos un ratito en esto. Permítame. Ah, Amén. Pastor ok, Clever, pastor, gracias. le escuchamos, mi querido Pastor Clever. Si puede abrir su micrófono, mi querido pastor. perdón, estoy hablando conmigo mismo. ¿A qué se debe que, o sea, en algunas partes de la Biblia habla que una persona no se tiene que contaminar con cadáver? ¿A qué se debe? ¿Por qué habla de una contaminación? O sea, Ya, porque está muerto la persona, ¿no? O sea, ¿y por qué habla de contaminación? No solamente habla del pacto nazareno, sino se ha visto en algunos pasajes bíblicos en la que habla de que una persona no se debe contaminar con un cadáver. hay varias razones, mi querido pastor. Obviamente el pacto nazareo es porque la línea física puede ser contaminado. Si esa persona murió con algún tipo de enfermedad extraña, obviamente había una contaminación física. Entonces él podía ser contaminado con eso y llevar esa contaminación a otro. Entonces, por esa causa, ellos tenían que alejarse de un muerto para evitar cualquier tipo de contaminación hablando de línea de salud, ¿ya? Número uno. Número dos, también el sentido de que si alguien muere, hablando, ya no es persona, sino es un animal, obviamente entra en proceso de putrefacción. Y si él tocaba eso, literalmente quedaba contaminado porque la podredumbre como tal era visto espiritualmente como algo dañino, ¿ya? Y yendo en los aspectos de lo espiritual y afectación espiritual emocional, también una persona, el momento de fallecer, si es que esta persona falleció y era un ser malvado, el mal puede contaminarse, ingresar inmediatamente en la otra persona. He dicho el mal, no he dicho un espíritu de maldad, he dicho el mal, ¿sí? En este caso puede ser esa parte de las cosas malas que está haciendo esa energía podría contaminar. Entonces, por esa causa tenían que estar alejados. Entonces, hay esas causas por las cuales no solamente en la línea del Nazareo se hace referencia, sino en las diferentes líneas de consagración también era prohibido acercarse a cadáveres. Incluso Jesús, cuando se acercó a este joven que la mamá estaba ahí yendo y dice que lloraba y decía, mi hijo ha muerto, se acerca Jesús y le levanta y todos se asustaron porque dijeron, se acerca a tocar un muerto, siendo rabino, siendo alguien importante, los discípulos y todo, le ven y él se acerca y le toca a alguien que ya lo estaban llevando para el entierro. No era alguien que lo estaban velando, cosa por el estilo. Ya estaban llevándole para el entierro. Y él llega y literalmente lo resucita, ¿sí? A la viuda de Naím, si quiere conocer un poquito más de la historia, ahí puede revisar. Y ahí hace referencia a esto. Entonces, Jesús rompe los parámetros, pero por una causa, resurrección. Hay un punto clave ahí. Bueno,
Resurrección no en sentido eh, egeiro, como ya hemos hablado, sino en un sentido anastasis, es diferente. Y un Eh, poquito para los que han estudiado conmigo entendemos mejor estas dos líneas. y ahora, pastor, por ejemplo, ahora si nos acercamos a un cadáver, o sea, Y ¿cuál es la ahora, diferencia entre antes y ahora? Sí, sí, como bien lo dice usted y lo dijo un expresidente de la República, y ahora, porque alguna vez, bueno, sí me acerqué a un cadáver que había muerto con VIH, ¿no? Y sí, tenía un poquito medio de temor porque tuvimos que cambiarle, tuvimos que sacarle de la morgue, ponerle un ataúd y todo. Sí, me hizo un poquito de medio de cositas, ¿no? ujú, Pero bueno, no sé, o sea, ¿qué tenga que ver ahora ya, con relación a tocar un cadáver? hay varias cosas, mi querido pastor. En primera instancia, es posible que en ese periodo de tiempo usted no estaba al frente de una iglesia, todavía no estaba en la preparación propiamente pastoral. Entonces, como no estaba en esa línea propiamente pastoral, quizás incluso realidades de vida era diferente. Entonces, una consagración plena a Dios todavía no había. Sin embargo, hay que tener mucha sabiduría y prudencia también cuando nos vamos a un velorio o entierro. De preferencia, de preferencia, aunque es difícil cuando uno ya es pastor, pero si a uno le invitan a un lugar donde literalmente uno jamás conoció a esa persona que falleció, ni siquiera lo vio, y va porque alguien le invitó y dijo, no, es que me dijeron que usted es pastor y venga y haga esto, el otro. Como usted no conoce, no sabe cómo era la persona, ¿qué puede decir? Enseñar la palabra de Dios a los demás, amén, pero más de eso no se puede. ¿Qué esperanza puede dar si usted nunca conoció a esa persona que falleció? Entonces, muy complejo, es muy difícil poder trabajar en esas líneas, mi querido pastor Clever. Claro, entonces más o menos entendiéndole, pastor, o sea, uno no tiene que acercarse a coger a un cadáver, a hacer lo que le comenté, por ejemplo, lo que hice, porque este Sí, joven yo lo conocí es, y todo y sí tenía sus complicaciones, ¿no? Pero, o sea, y yo hicimos eso con mi hermano, ¿no? Porque, o sea, era un joven que fue abandonado por el papá, por la si es mamá, que, si es que y obviamente no hay ninguna otra opción ética, no hay ninguna otra opción por ética, hablando en esa línea, es decir, porque necesitan y no hay otras personas quien pueda ayudarle en el proceso, entonces sí, y después purificarse, hacer una limpieza literal, hacer una limpieza delante de Dios en el cual usted eh, va a pedir a Dios, uno, pedir perdón si es que algo cometió mal en ese proceso o hubo algo de esa persona que usted no conocía o sabiendo usted se acercó, entonces hay una restauración. Número dos, una limpieza en cuanto a si es que sé, como usted dice, hay algún tipo de circunstancia por la cual falleció, entonces más adelante tener todo un cuidado con la familia, porque al no saber cómo está esa persona delante de la familia, yo puedo contaminar a mi hijo o a mi esposa. Entonces hay que tener todo un cuidado más adelante. Por eso es muy delicado esta línea de muerto. Es muy, muy delicado. No es cosa fácil trabajar con esto. Sí, mi querido pastor, no es fácil. Por tanto, tampoco uno puede prestarse para eso y decirle, ahí voy porque soy el pastor. Mucho cuidado. Hay que hacerlo todo con sabiduría y con entendimiento. ¿Sí? decirle, Sabiendo que si me contamino, tengo que tener un proceso de limpieza. otra consulta, pastor, perdón por estar solo preguntando. Pero, por ejemplo, y en ir a un cementerio, por ejemplo, y sacar un cadáver.
y ya reunir los huesos y poner en el nicho. También, más o menos, que yo creo que tiene la misma... Va en la misma directriz a menos que sea un familiar y el objetivo como tal sea ponerle, como decir, en una cajita más pequeña, nada más. Pero si el objetivo es moverle a otro sitio, hay que tener mucho cuidado por lo que esté haciendo. Claro, porque lo que pasa que hay algunos que sacan al cadáver y llegan a velar, a velar los huesitos y el cuadrito de almas y todo. Me imagino que esa parte Eso es es una parte paganismo, eso se compleja. desarrollaba en la antigüedad netamente en líneas paganas. Hay que tener cuidado con eso. Incluso eso se utiliza para santería. Hay que tener mucho cuidado. O los ¿Sí? que estudian un doctorado para Sí, médicos. sí. Hay que tener mucho cuidado porque eso puede contaminar para mal. Mi Ujú. querida hermana Isabel, luego vamos con Andrés y Sebastián. Son de acuerdo a cómo levantaron la manito, ¿sí? Gracias, pastor. Buenas noches. Una preguntita. Por ejemplo, las personas que trabajan en el área de criminalística, eh, es el impacto primero que ellos ven a los muertos. Y prácticamente ellos, yo le hablo por experiencia, ¿no? Mis compañeros, ya es un trabajo normal, una frialdad normal de ellos, el ver y tocar y no se diga ya hacer las autopsias y todo eso. Ahora ellos, el nivel de contaminación que uno va entendiendo ahora, me imagino que está elevado. Ahora uno, al relacionarse con ellos, también se contamina. Es Si mi usted, pregunta. si usted está en la luz, no. Si usted está con Dios, no hay ningún problema. Si usted no está con Dios, puede absorber lo que es energías de maldad. Puede absorber, ¿sí? Ajá. Por eso es importantísimo saber cómo está también mi relación con Dios. Pero los que trabajan tanto ya en morgues, con cadáveres y todo lo demás, se les va a hacer muy difícil ministrar en un ámbito espiritual. Es muy difícil, porque ellos están viendo una realidad muy compleja y hay, literalmente ellos van a decir que hay después de la muerte nada. Yo tuve una experiencia, pastor, en esta semana. Justamente me encontré con un compañero que trabaja en medicina legal. Es una persona sumamente fría, de lo que yo le conocía hace unos 15 años atrás. Y le empecé a hablar un poquito de estos temas, así de Dios, literal, ¿no? Bastante frío en el tema de su trabajo también, ¿no? Digo, cómo les cambia el entorno a todos. Y en esto Amén. entendiendo también las espiritualidades. Así es muy difícil porque ya ven otra realidad y se van endureciendo en esa línea. Mi querido Andrés, vamos contigo. Sí, efectivamente en lo que tú decías del tema de que el momento que tú vas a un velorio y tú, bueno, te piden que hables o por la persona que falleció. En la línea católica sabemos que por lo general va un sacerdote que por lo general no conoce ni a la familia ni al muerto, ni al muerto en este caso. En ese ámbito, ¿cuál sería la repercusión o cuál sería el sentido de la acción que está generada por el sacerdote en este caso? La idea en cierto aspecto es traer paz a la gente, pero si yo no conozco a esa persona, ¿cómo puedo traerle paz a las personas? Porque en el hecho de traer paz a las personas, puedo cometer el pecado ético de mentir. ¿Por qué? Porque digo, no, es que esta persona va directo al cielo. Y si nunca tuvo relación con Dios, entonces ahí viene la repercusión. Esa persona pudo haber sido, como dicen vulgarmente, el diablo en persona. Y venga una persona y otro y diga, va a ir al cielo. Literalmente la gente que está alrededor va a decir, no, esto no es así. Porque, ¿cómo es que Dios va a hacer esto? Entonces yo hago lo que quiero. Y hay un problema ético espiritual. ¿Sí? Ahí se desarrolla un problema fuerte, ético, espiritual. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo algo por no conocer, simplemente por decir voy a traer paz al grupo,
decir algo que va en contra de lo que realmente está sucediendo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y si nos invitan, en el caso de línea pastoral, porque a mí lo han hecho, si me invitan, me dicen esto, yo investigo completamente cómo fue la vida de la persona. Y a veces me preguntan, pero pastor, ¿por qué me pregunta tanto sobre ese tema? Porque yo necesito conocer previo a estar en ese lugar. Pero, Y ahora pastor, entendemos por qué. sí, pero en ese sentido, Casi no bueno, te escucho, mijo. ¿ahí me escuchas? Ahí mejor. Pero ¿cuál sería la repercusión para el sacerdote en este caso? Para el sacerdote cometió un pecado por desconocimiento. Pecó delante de Dios por intentar hacer algo, entre comillas, traer esperanza, pero sin entender lo que estuvo haciendo. Porque quiso traer un bien, pero a la final trajo un mal. Ah, pero pastor, yo considero que, o sea, los sacerdotes ya conocen. O sea, yo creo que aquí no son ignorantes en esa, Por en esa, eso, en esa por área. eso, pero no conocían a esa otra persona, Sí, más posiblemente bien. nunca supieron de ellos. Pero lo que pasa es que, pero, o sea, ellos están conscientes de que muchas de las veces están hablando, están haciendo la ceremonia religiosa, eh, ya más por costumbre, por tradición, que porque realmente están convencidos de lo que están diciendo o haciendo, porque ya exactamente conocen todo. Bueno, no conocen todo, no sé, bueno, hasta dónde conozcan, pero ya están conscientes, perdón, de esto, ya están conscientes, Pueden estar conscientes, pueden no estar la mayoría. conscientes, no podemos juzgar a ellos. Lo único que expresamos acá es netamente que es un error traer esperanza sin conocer. Mi querido Lo- Sebas, te escuchamos. Pastor, soy yo, la de las Mi querida preguntas. Gaby. Tengo dos. En lo que es la purificación, el no tocar muertos solo es en la línea pastoral y la segunda. En el caso de mi sobrina que se suicidó, eh, yo fui la segunda en llegar a casa. Obviamente ella estaba acostadita en su cama y fue un shock emocional en lo que se refiere verla así. Entonces, en ese shock que yo estaba, yo comencé a fregarle sus pies y decir que ella tenía frío. O sea, era el shock que ella estaba dormida. Y Ujú. con mi cuñado tomamos la decisión de taparla hasta que llegue medicina legal. A lo que me refiero es, yo toqué su cuerpo, o sea, yo lo manipulé, se puede decir. Y en este caso, obviamente, yo estaba alejada de la presencia de Dios. Entonces, ahí viene la duda y me llegó como una angustia. Hay que hacer purificación, no, más que todo en eso, pastor. Sí, el hecho es que depende del periodo de tiempo que sucedió todas estas cosas. Si ya han pasado, bueno, ya han pasado 2 meses, el proceso de purificación. 2 años. 2 años. Entonces el proceso de purificación en lo preferente, y de acuerdo a lo que dicen los sabios y eruditos en esa línea, tiene que hacerlo de inmediato. Quedan secuelas, pero en la infinita bondad de Dios nos va enseñando a cómo ir sanando en el devenir del tiempo. ¿Sí? Es poco a poco, se va trabajando cuando no se conoce. Cuando ya se conoce, se pone delante de Dios y uno delante del Señor en el infinito amor de Dios, somos libres y hay esa limpieza, ¿sí? Pero eso no es para abusar, no es para decir, cada rato lo voy a hacer, hay que tener mucha sabiduría, porque en eso se encuentra con algo o alguien que literalmente tuvo un mal que le puede a usted contaminar a un punto que le puede llevar a un desequilibrio increíble. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿sí? Mi querida Jackie. Pastor, la pregunta que yo tengo es, pensando en el pasaje del samaritano, voy por carretera y sucede un accidente y yo quiero bajar a ayudar, hay heridos y hay muertos. ¿Y cuál sería mi responsabilidad
de poder ayudar a sacar los cuerpos que han fallecido, los heridos, ¿eso me va a afectar a mí? ¿O dejo pasar y me convierto en una persona indiferente al dolor que se está viviendo en ese momento? ¿Cuál sería mi actuar como una cristiana, En como primera una persona instancia, de fe? en primera instancia, si usted no está preparado para ese tipo de casos emocionalmente, no se acerque. Hablo emocionalmente, no se acerque, porque el impacto ver de un muerto o una persona que fallece en sus brazos puede ser tan fuerte que puede llegar a dañarle profundamente en su parte psicoemocional. Si usted es demasiado sensible a esas cosas, no se acerque. Recomendación saludable en la parte de salud mental, ¿sí? Es mejor no hacerlo. Así vea al otro que está mal, así vea que el otro se está destrozando, etcétera, etcétera. Si usted sabe que emocionalmente usted se carga con esas cosas, por salud mental, no se acerque, ¿sí? Bueno, he tenido 3 personas cerca de mí cuando han fallecido. Mi madre, mi padre y mi esposo. Eso puede marcar muchísimo la vida de una persona. Por eso hay que seguir los procesos de restauración. Hay cosas y hay niveles en el mundo espiritual que a veces nosotros, por no conocer, nos equivocamos y después eso va a lastimar nuestras almas. Por eso hay que tener mucha sabiduría, especialmente en la línea de muertos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Es más, las Sagradas Escrituras constantemente nos está advirtiendo de esas cosas, ¿sí? Por eso hay que tener mucha sabiduría en eso. Ahora, si yo tengo, digamos, la preparación, aparte de eso, tengo el conocimiento, pero antes que yo, ya llegaron o están presentes, qué sé yo, gente que es profesional en el ámbito, entonces permítanle que ellos trabajen, porque a veces la gente intentando ayudar por la desesperación pueden realizar movimientos que dejan lesionados a las personas si es que aún no mueren. Por eso hay que tener también mucho cuidado en eso. Es mejor inmovilizarle a la persona y esperar a un profesional en ese ámbito. Es lo más saludable, ¿sí? Ahora sí, yo trabajo en eso. Digamos que usted trabaja cuidando personas que son vulnerables. Obviamente, usted tiene que estar como mínimo, cada 3 meses con un trabajo de una persona en el ámbito profesional de psicoterapia. Como mínimo, cada 3 meses usted tiene que terapiarse, nos dicen a nosotros nuestros profesores en psicología, ¿sí? Es importantísimo, ¿por qué? Porque la salud mental está en juego cuando vemos esa realidad de vida y muerte, ¿sí? Y más en el ámbito espiritual. Hoy hay varias preguntas, mi querido Gracias, Willy. pastor. Pastor, disculpe, buenas noches. Sí, voy con usted, mi querido Miguelito, mi querido Willy, luego mi hermana María, luego Pame y de ahí mi querido Miguelito, por favor. Perfecto. Mi querido Willy. No sé si estás muteado, hijo mío. Ya, ahí sí me escucha, pastor. Ahí sí, le escucho. Ya. Entonces yo estoy bien fregado, entonces, pastor, ¿Por qué? porque en toda mi vida, bueno, me tocó entrar 3 veces a la morgue a reconocer cuerpos. Tuve la oportunidad, o sea, es un poco complicado el tema porque tuve la oportunidad de acercarme a una persona que estaba moribunda, agonizando. Ujú. Entonces, oré por esa persona y se me murió en ese momento. Bueno, estuvo en Ahora, oración, ahí hay una gran diferencia.
Usted estaba Ya, orando por esa persona y murió en el proceso. Usted fue correcto. luz para restauración. Es muy distinto. Ya, entonces, claro, porque se me hacía raro porque, claro, en otra persona igual que estaba un poco mal, oré y por la misericordia de Dios se curó. Pero, por ejemplo, ahí terminé de orar y una enfermera me dice ahí en el hospital, "Vea, un favor, ayúdeme a pasar a un enfermito a la otra cama". Dije, bueno, vamos. Y resulta que ha estado muerto. Justo se murió hace unos 5 minutos y me tocó ayudarle a cargar. Claro, o sea, yo pienso que Ahí cuando lo uno se hizo está por conectando, desconocimiento. Al hacer por desconocimiento, obviamente hay causa-efecto, pero no es igual que al hacerlo conociendo. correcto. Entonces, claro, yo pienso que también cuando uno se está conectado con Dios, o sea, haciendo luz, uno se siente inclusive hasta paz y todo eso. Yo he Así es. tenido la oportunidad de asistir a algunos velorios y todo eso. En algunos sí se siente algo pesado y en otros se siente como que algo más ligero. Pero en el Pero caso no se mío ha no es, acercado a ver la caja, supongo, sí. en algunas partes sí, en otras no. Prefiero mantenerme al margen. Ahora, yo pienso que sí, o sea, todos nosotros debemos mantenernos delante de Dios como tiene que ser y no nos va a coger el mal aire como saben decir normalmente. Porque yo he El mal escuchado aire casos, tiene que ver con energías de maldad, correcto. Entonces yo he escuchado de acompañando personas que con... sí. sí, que se acercan, van a un velorio, vienen vomitando, que se marean, que les da fiebre y todo eso. Entonces, esas es las malas energías de la persona que murió. Así es. Ya, pero es que también es un poco complicado porque en un velorio, el muerto siempre va a ser el bueno. Así haya sido el mismísimo, como decimos normalmente, del diablo. Dicen, Por lo eso buenito digo, era cuando era así. claro, por eso digo, si usted no le conoce, ahí es el problema. Si usted ya lo conoce, ya sabe cómo es la situación y usted guarda silencio en el proceso, no hay ningún problema. Pero si a usted le toca hablar como para decir, voy a traer consuelo a la gente, ahí está el conflicto. ¿Qué puedo decir cuando sé que la persona no fue la mejor? Entonces ahí hay que quitar el enfoque de la persona y hay que enfocarse en la gente, netamente en hablar a la gente sin topar, en este caso a la persona que ha fallecido, Sin nombrarle, digámoslo así. ¿sí? Sin Ya, hablar de su vida y sin ya, correcto. decirle que hoy mismo estará con el Señor en el paraíso. Eso es cuestión de Dios, no de nosotros. Ya, correcto. Ahora, en el tema de purificación, en el caso de nosotros, sería que si es que ya cometimos el error de acercarnos a ese muerto, no sé, ayudamos a cargar y todo eso. El tema de purificación en el caso de nosotros sería ponernos delante de Dios en oración. Sí, hay que estar delante de Dios en el cual usted reconociendo que hubo algo ahí o le tocó realizar, lo hizo y quizás lo hizo por desconocimiento, lo hizo sin entender cuál era el camino, lo hizo porque pensaba que no iba a suceder nada incluso. Entonces, esa es una manera de purificarnos. El momento que nosotros ponemos delante de Dios nuestra carga. Por eso dice el texto bíblico, pongan sobre mí todas vuestras cargas. Mateo capítulo 11, 28 va a hacer referencia a eso. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, es decir, los que están en crisis. Y ahí viene el proceso de restauración. Mi hermana María, vamos con usted. Muy buenas noches, pastor. Una vez más, buenas noches con todos. Gracias por Amén. permitirme hacer una pregunta. Quiero entender, em, los espíritus malignos son unos y las energías o el mal, como se suele decir comúnmente, viene a ser otra cosa. En este sentido, no habría cómo tocarlos digo yo, queriendo entender, por el nivel de contaminación, por el nivel de infeccioso que puede tener un cuerpo en descomposición, porque el momento que el espíritu sale del cuerpo, automáticamente el cuerpo empieza a descomponerse. Ujú. Entonces, entendiendo yo eso, allí el, el,
el mal es una cosa y son los espíritus malignos otra cosa. Esa es una pregunta. A otra pregunta, mi pastor. La palabra de Dios dice que estamos en Cristo. Generalmente yo por mi propia salud mental, emocional, psicológica, física y por todas las situaciones, em, yo no salgo de mi lugar a orar por nadie mientras yo no tenga paz. No suelo asistir a velorios por principio propio jamás. No suelo ir a cementerios, tampoco es que me mueve eso, o sea, tampoco es que, ay, sí, tengo bloqueado mis redes sociales para todo lo que son ese tipo de noticias y cosas porque mi psiquis no avanza allá, o sea, no, yo Ujú, sé que soy ujú. muy delicada y Hay no vulnerabilidad. desconocía por este tema de, por decir, de convicción, de contaminación, yo no sabía eso, pero yo guardaba mi mente por ese sentido. No suelo complacerme, no tengo ese morbo de estar mirando a personas que miran y les pasan videos y todo. Yo no, o sea, no tengo nada de eso. Entonces, em, si dice la palabra de Dios que estamos en Cristo y que cuando estamos en Cristo no hay culpa ni condenación, em, ¿cómo funcionaría el tema de que si por A o B no supe y en el bus que yo venía o en el carro que estaba viajando a la Tacunga, ¡pam! Expira una persona? ¿Qué pasa? O sea, Empieza, ¿cómo, si es que cómo usted, funciona ahí? claro, si es que usted empieza o usted está cerca de esa persona y se da cuenta de que esa persona está falleciendo y usted puede ayudarle, usted ya es luz, porque ya entiende la situación. Pero si usted ve a alguien que murió, literalmente murió, y usted desconoce todo el proceso y usted estuvo ahí siendo parte de sin conocer, entonces ahí usted puede contaminarse, pero ya conociendo que sea su compañero de viaje, pongamos el hipotético caso que puede darse en algún momento. Entonces, en ese instante entra en shock. Obviamente van a haber otras personas a su alrededor que tienen mayor conocimiento para ayudar. Entonces, ahí ya se dan otras causas. ¿Sí? Entonces, hay que tener, como digo, hay que tener mucha ética y mucha sabiduría de los procesos propiamente. ¿Sí? E incluso saber si es que inmediatamente, es posible que por causa del shock usted entre en problemas emocionales por causa del shock y no sea porque hay maldad o está el mal en ese proceso, sino es por el shock. Entonces hay que también mirar todas esas situaciones. Y lastimosamente en una clase como esto, en un estudio como esto, no podemos explicar abiertamente cada uno de los detalles, cómo se dan. Y en cuanto a lo que tiene que ver con espíritus de maldad y el mal, sí hay una diferencia porque espíritus de maldad propiamente dichos tiene que ver por el pecado del otro, pero el mal en este actuar se puede mover aunque la otra persona ya no esté presente, o sea, ya su alma salió de su cuerpo. Entonces puede darse, hay manifestaciones, eso se llaman energías de maldad. Entonces, si usted no conoce la palabra de Dios y no es luz, puede absorber eso. Eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante también saber cómo está mi relación con Dios. Por factor tiempo, mi Pame querido, y terminamos con mi querido Jefferson. Mi Pame, seamos un poquito rápidos y puntuales. Buenas noches. Bueno, de hecho, casi mi pregunta creo que ya está con la respuesta. Es más o menos refiriéndonos al tema y como es de tu conocimiento, mi hermana falleció en mis brazos, pero Ese ya, es otro tema. ajá, Es tu hermana literalmente y tú no has tenido ningún pacto en la línea de decir yo hago una consagración delante de Dios con este tipo de acción. Entonces, no hay una afectación directa hablando espiritualmente. ya, perfecto. Sí, sí, más o menos eso ya te estaba entendiendo, por eso ya estaba casi respondida la pregunta. Gracias, Isa.
Ok, mi querida Pam. Mi querido Jefferson, un gusto. Dios le bendiga. Es un placer Buenas noches. saludarle. Igualmente un gusto con todos. Mi pregunta Mi, mi es querido algo que no Jefferson, me queda claro. El hecho de, por ejemplo, porque yo lo he hecho gente que no es familia mía, que es familia mía. Dígame. sí, solo por cuestiones de que se está cortando cuando me habla, puede apagar la pantalla para escucharle de mejor manera. Sí, por favor. Ya, ahí sí. Ya, perfecto. Quería comentarle que, por ejemplo, yo he llevado el ataúd de familiares o amigos y también me he acercado a a la caja, al féretro cuando están fallecidos. ¿Qué implica eso? ¿Eso tiene algo malo? Porque la verdad nunca me ha pasado nada. Es posible que no le pase nada, es posible que no suceda nada. Ahí vendrían diferentes preguntas que serían necesario hacernos. Número uno, ¿cómo está mi relación con Dios? Número dos, ¿estoy al frente en algún ámbito ministerial en el cual yo necesito enseñar espiritualmente a algunas personas? Si no tengo esa directriz, o sea, no estoy siendo parte en el ámbito que se diría espiritualmente ministrar a otras personas, entonces no va a haber afectación directa. ¿Puede haber alguna situación con usted? Sí, si es que no pasa un proceso de duelo, un proceso en el cual me ayuden emocionalmente para pasar el dolor, porque siempre hay un dolor de duelo y aun cuando estamos acompañando a otros veo el sufrimiento del otro. Y hay dos opciones. Una, mi corazón se endurece y empiezo a crear una dureza en ese ámbito ante la sensibilidad del otro, o dos, puedo ser tan sensible que me cargo con el dolor del otro. Entonces es importante también ver cómo yo reacciono. A veces uno dice, no me pasa nada. Inconscientemente sí está sucediendo algo, porque recordemos, todo lo que nosotros vemos alrededor, nuestra psique, nuestro cerebro absorbe inmediatamente y también nuestra parte espiritual. He entendido, muchas gracias. Gracias a usted y gracias por acompañarnos, mi querido Jefferson. Muy bien, como ustedes ven, el tiempo voló y no hemos hablado de los 4 nazareos que teníamos el diálogo para hoy, pero espero que todo lo que hemos hablado nos ayude. No es un tema fácil y no es que ya hemos respondido las preguntas. Como ustedes ven, solo hemos dado aproximaciones. Mi querido Miguelito tenía una consulta para que vea que no me olvido de los detalles. Mi querido Miguelito. Sí, gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Sí, bueno, es que el tema es bastante complicado en mi caso, pastor, porque tanto en mi vida militar como en la vida privada, yo tuve que asistir a muchas cosas de estos fallecimientos, cargar incluso cadáveres de mis compañeros militares y tanta cosa. Pero ya en mi vida civil, si vale el término, yo he tratado siempre de que voy a un velorio, de no acercarme a los cadáveres, porque he dicho, yo prefiero recordarles como eran y no como está ahorita. Pero en el caso concreto con mis padres, con mi hermana Lolita, que usted tuvo la oportunidad de conocerle, y especialmente con mi chita, mi esposa, aquí me extraño mucho. Eh, con ellos me dio el deseo y todo el anhelo y el deseo de acercarme a ver el cadáver de ellos. Y, y es así que todo el tiempo yo asisto a los columbarios donde están mis padres, mi hermana, mi esposa. Y cuando yo salgo de ahí, pues nada, yo salgo con mucho más ánimo, con mucha más paz, mucha más tranquilidad. En vez de salir triste, abatido, pues salgo diferente. ¿Eso está bien lo que estoy haciendo o tiene alguna repercusión? Muchas gracias por su pregunta en ese ámbito. Y mi querido Miguelito, yo conocí a Mercedes. Yo compartí con ella. Yo estuve en algunos procesos con ella. Inclusive llegamos al velorio.
ella fue una mujer de luz. Y hablando técnicamente es, porque lo único que cambió, como dice el apóstol Pablo, es de esta realidad a una eternidad que estará con Dios. Entonces, en ese ámbito no hay causa-efecto, porque ella es una mujer de luz. También conocí a su hermana e indirectamente al conocerles a ustedes también a sus papás. Entonces, ¿qué quiero decir? Ya cuando se trata de familia que tiene un encuentro con Dios o que su vida ha demostrado una conexión hermosa con Dios, marca la diferencia. ¿Sí? Entonces no es el mismo efecto. Ahora, el hecho del lugar donde se encuentran, si su enfoque es netamente llegar y estar ahí, observar, tener el tiempo de contemplación y luego salir, no hay problema, pero hay personas que recorren, no sé por qué les, no sé si es morbo o cosa por el estilo, pero recorren y andan viendo tumba por tumba, leen los nombres, ven cómo están los ataúdes. No, eso es ya otra cosa. Pero cuando va a su objetivo netamente, voy a esto, hago esto como usted dice, y yo conozco el lugar donde está, en este caso, los restos de Mercedes, entonces no hay una causa-efecto directo. Por eso usted sale con paz. Eso podría Listo, decirle, mi querido Miguel. pastor, muchas gracias. Me da mucha paz escucharle decirme eso y nada, pues esa era la pregunta. Gracias. Amén. Familia, nos preparamos para la foto oficial. Previo a eso, un tiempo de oración. ¿Sí? Hay algo muy importante en medio de todo lo que hemos topado. Algo muy importante. Que ustedes y cada pregunta que se ha dado es importante. ¿Cómo está mi relación con Dios para ser luz en medio de las tinieblas ante un acontecimiento, supuesto acontecimiento que pueda darse en esa línea? Porque si somos luz, podremos manejar mejor la situación. Pero si espiritualmente yo no estoy conectado con Dios, puedo ser tan afectado, pero tan afectado que puedo entrar en crisis. Y si alguien está pasando por un momento de crisis, ¿qué ha sucedido esto? O si ha tenido ya algunos episodios en los cuales las personas han muerto en sus brazos y personas que ustedes no conocen, busquen ayuda terapéutica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes están escuchando la palabra de Dios, están buscando a Dios. Pero adjunto a esto, por favor, busquen ayuda, porque la salud de nuestra mente a veces se dispara por otros lados. Y uno a veces dice, no, es que como estoy en Cristo nada me pasa. Cuidado, no es para todos. Algunos sí, directamente Dios les restaura, pero a otros no. No sucede lo mismo con cada persona, somos diferentes. Y eso hay que estar consciente. Entonces, si usted ve que hay algo en esa línea que lastimosamente le afecta, busque ayuda y siga los procesos naturales, pero también la línea espiritual de restauración. ¿Sí? Y eso nos ayuda para empezar a restaurarnos. Oremos. Mi amado y buen Padre Celestial, te damos la honra y te agradecemos por este tiempo de preguntas que hemos tenido. Es muy complejo, papá. Es muy difícil, porque también el tiempo es limitado como para poder dar toda una explicación de lo que es la vida y la muerte. Lo que sucede en estos procesos, qué es lo que sucede en el momento que el alma abandona el cuerpo, es lo que pasa en lugares como un cementerio. ¿Qué es lo que sucede incluso cuando alguien sufrió un accidente, murió y yo me acerco?
Son temas y detalles que realmente son muy complejos de poder dar una respuesta contundente y decir esto es lo que realmente pasa. Por eso te pedimos en tu nombre que si alguno de mis hermanos presentes han tenido que vivir esta realidad, Padre, ayúdanos, especialmente en su salud mental, en su ámbito emocional, porque no es nada sencillo ver fallecer a alguien, un ser querido o incluso a otra persona, observar que muere, porque eso puede quedar tan profundo en nuestra mente que el inconsciente lo guarda, pero está ahí y nos puede estorbar, incluso en nuestra relación diaria con otras personas. Por eso te pido, mi Dios, porque en tu palabra dice, transformaos en la renovación de vuestro entendimiento o vuestro pensamiento. Ayúdanos, Señor, y restáuranos. Y si aún nos es necesario buscar ayuda terapéutica, permite, Señor, que puedan hacerlo. De esa manera poder llegar a ese punto de poder disfrutar el gozo de la salvación, porque todo esto nos lleva a un objetivo, disfrutar la salvación y que detalles así puede ser que nos estorben por no saber cómo manejarlo, cómo llevarlo, o algo que nos sucedió en el pasado y está ahí, y que pareciera que no nos hace ningún daño, pero sale a relucir en los momentos que menos esperamos. Por eso, Papá Dios, límpianos, ayúdanos, restáuranos. Y si lo hemos hecho con conciencia, perdónanos, porque sabiendo fuimos y lo hicimos con conciencia. Te pido, mi Dios, que nos ayudes, porque el tema de la vida y la muerte es muy, muy crucial. Y más aún lo que sucede en el ámbito espiritual. Por eso te pido en tu nombre, que es sobre todo nombre, guíanos, que lo que hemos dialogado en este tiempo, hemos conversado, hemos presentado ciertas posturas a ciertas preguntas, no es la última palabra, porque hay mucho más por indagar, por investigar, por analizar, para poder ser libres. Por eso, Papá Dios, más bien que esto haya sido una oportunidad para darnos cuenta de que puede ser que está algo ahí estorbándonos y no nos ha permitido incluso disfrutar el gozo de la salvación, ya sea por miedo, por temor, porque está ahí un proceso de restauración, arrepentimiento o contaminación. Ante todo esto, Papá Dios, guíanos, ayúdanos, porque queremos ser libres para disfrutar el gozo de la salvación. Te honramos, te agradecemos y depositamos nuestra vida en tus manos, conforme a tu voluntad sea hecho y de acuerdo a tus propósitos. Bendecimos tu nombre y te agradecemos por la restauración a nuestras almas. Gracias, Padre Dios. Amén y amén. Abrimos nuestras cámaras para tomar la foto oficial, que ustedes saben es especialmente para los que están en servicio. Amén. Aquí tenemos el dato para los que están en servicio dentro de la iglesia. No tocarán sus cámaras, sonrían, están guapos y guapas. Eso, no tocarán. Ahí estamos. Oiga, qué lindo se ven las sonrisas de algunos. Lindo verles sonreír. Muy bien. Ahí estamos listos. Muchas gracias a cada uno de ustedes.